Bueno, después de esta foto tan extraordinaria que nos ha dado Ignacio González Vega, el magistrado, de la situación del caso Begoña Gómez, por lo tanto la situación de la justicia, de cómo ha surgido este caso, esta investigación y de dónde estamos en este momento, a la espera de esta posible declaración del presidente del gobierno el próximo martes. Ahora cambiamos completamente de tema y hablamos de derechos humanos y hablamos con Niurka Gibaja. Niurka es responsable de Yes We Trans, que tendré que decirlo bien, a ver, teóloga para empezar, teóloga, y luego representante de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal de Personas LGTBIQ+. Pero tiene que explicarme una cosa. Todo lo que quiere decir FELGTBIQ+. Vamos a explicarlo a la gente, porque de vez en cuando la gente se pierde en las siglas. Cuéntanos un poquito qué es exactamente esta sigla y, por supuesto, luego las funciones que tú desarrollas como responsable del programa de inserción sociolaboral de las personas trans. Pues lo primero, gracias por la invitación. Hombre, gracias Me a ti por encanta estar venir. aquí, además con esta vista preciosa. ¿Has visto? Qué bonito. Y FLGTBI+, como su nombre indica, Federación. La Federación Estatal es una de las organizaciones más grandes y quizá con mucho más años y más importantes aquí en nuestro país para el colectivo LGTBI+, con más de 30 años. Además tenemos muchísimas otras entidades a nivel de todo el país. Y esto nos permite a nosotras en la Federación tener una visión, digamos, más panorámica de la realidad del colectivo LGTBI+ en España, ¿no? LGTBI+, lo que las siglas indican, lesbianas, gays, trans, Sí. bisexuales, intersexuales, y el plus, el más, pues todas aquellas identidades o de la diversidad sexogenérica, ¿no? Y dime una cosa, hablamos un poco de la situación de la inserción sociolaboral de las personas trans, que como sabes son las personas que más problema tienen. Porque si en línea general hemos hablado mucho en este programa de las problemáticas relacionadas a la inserción sociolaboral y a la situación laboral de muchas personas LGTBIQ+, las personas trans sufren especialmente. Hablamos de cifras de desempleo, de paro absolutamente extraordinarias, de hasta un 80%. ¿Por qué está costando tanto, desde tu punto de vista, llegar a dar más posibilidades a las personas trans de poderse insertar en el mercado laboral de una forma más fácil? Yo creo que aunque a nivel social, por decirlo así, a nivel amplio y panorámico, se han ido conquistando varios derechos para el colectivo LGTBI+, y también, vamos a decir, para el colectivo trans en estos últimos años, creo que la realidad que vive con las personas trans dentro del ámbito laboral es una realidad particular y quizás hasta complicada, ¿no? Cuando te acercas al ámbito empresarial, te das cuenta que muchísimas empresas desconocen esta realidad. Y casi me atrevería a decir que no es un rechazo, digamos, de LGTBofobia, ¿no? Sino un desconocimiento de no saber qué hacer cuando se acerca o cuando quieren incorporar a una persona en el ámbito laboral. Y esto se traduce en no solo en cómo te recibo, cómo te entrevisto, sino qué hago contigo luego, si te incorporo dentro de una estructura que quizá no está preparada ni tiene las herramientas para ese proceso. Por eso quizá hay porcentajes a nivel, digamos, europeo y a nivel de España que responden a que hay un gran porcentaje de personas trans que sufrimos situaciones de discriminación nada más ir a buscar trabajo. O sea, el primer rechazo viene en una entrevista de trabajo. Y en todo este proceso quizá las personas que más discriminación sufrimos somos las mujeres trans, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá hay características externas en nuestra expresión de género o características físicas que no se ajustan al estereotipo de mujer cisnormativa que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces, esto rompe y esto a veces les da un poco de miedo e inseguridad a quienes te entrevistan de decir cómo voy a proceder yo dentro de la empresa. Entonces, yo creo que el ámbito laboral es la tarea pendiente todavía para el colectivo trans. ¿Qué pueden hacer las empresas, por un lado, pero también la administración pública para que poco a poco o muy rápidamente esta situación cambie? Porque es evidente que tú estás hablando de miedos, estás hablando de falta de preparación de las personas que entrevistan en las empresas. Por lo tanto, son todas cosas, si me permite, que se pueden solucionar. Por ejemplo, con formación.
Sí. de las personas que en las empresas entrevistan. Por lo tanto, me gustaría saber, desde tu punto de vista, a nivel empresarial, pero también a nivel público, por parte de la administración pública, qué se tiene que hacer para que estos números, que son para mí vergonzosos Sí, totalmente. en este momento, puedan cambiarse. Sí, para mí abordar la realidad de esta problemática de las personas trans tiene que ser enfocada desde tres patas, por decirlo así, ¿no? Desde la administración pública, desde la parte de empresas y también desde la parte de las organizaciones. Las organizaciones, cuando nos acercamos a las empresas o a la administración pública, lo que hacemos es llevar la realidad que vive el colectivo trans en el día a día, ¿no? Entonces, creo que este es un primer paso importante para decir, conozcan esta realidad, sepan cuál es la situación que vivimos. Por otro lado, yo creo que la administración pública tiene una gran responsabilidad, ¿no? en qué hacer para que dentro de estas políticas inclusivas o de empleo que se realizan a nivel, digamos, gobierno o a nivel estatal, también se incluyan preparación y formación también para las personas dentro de la administración pública. Creo que esto es importante a la hora de recibir a una persona, a la hora de entrevistas, y también creo que tiene que haber un proceso de discriminación positiva, en el sentido de decir qué hacemos para incorporar a este colectivo en una situación de vulnerabilidad. Y este proceso quizá tiene que repercutir y hacer eco también en el ámbito empresarial, ¿no? Para mí el tema fundamental en todo este proceso es el ámbito de la formación. Hay que dar formación y hay que dar sensibilización. Hay que dar herramientas a las empresas que les permitan acompañar todo este proceso, antes, durante y después del proceso de incorporarse. Y por otro lado, también yo creo que hay que ir tocando ya más allá de una formación la estructura corporativa, que para mí es la gran preocupación en este momento. Porque hablar de diversidad no basta con decir he incorporado una persona y he cumplido. Yo creo que ese no es el trabajo, ¿no? Porque creo que hoy en día las empresas están tomando cada vez más conciencia de que cuando hablan de la diversidad están hablando de una cosa mucho más amplia, mucho más profunda, que tiene que tocar y tiene que estar como más enraizada en el ADN de la estructura corporativa, ¿no? Entonces, hace parte de la cultura de la empresa. Entonces creo que sí es importante la formación enfocada así en el ámbito empresarial, protocolos también, que yo creo que esto es importante, que hablen específicamente de esta realidad, y también herramientas o procesos que de alguna u otra manera contemplen cuáles son las necesidades del colectivo trans en el ámbito laboral. Las personas trans, cuando nos incorporamos en el trabajo, tenemos ciertas necesidades que para nosotras sí son importantes y que creo que no están contempladas dentro del paquete, digamos, de derechos humanos que te ofrece la empresa, ¿no? ¿Estarías a favor de tener cuotas para las empresas, por lo menos las empresas grandes? El tema de las cuotas o los famosos cupos laborales ha sido un tema de mucho debate aquí Sí, en España. Y conflicto. Y creo que hay que darle una vuelta y hay que enfocarlo de otra manera. No es pedir una situación de cuota en el sentido de un privilegio. Es crear estructuras que permitan disminuir esos porcentajes de tanto desempleo y de tanta vulnerabilidad, y creo que más que cuotas hay que crear estructuras, hay que crear espacios, ¿no? Y creo que también hay que dar oportunidades. Una cosa que decimos mucho en el programa Yes We Trans cuando vamos a las empresas, es decir, ¿qué hacemos como empresa para adaptar incluso nuestros procesos de selección acordes a esta realidad? Porque hay muchísimas personas trans que sí tenemos potencial, que sí tenemos talento, que sí tenemos experiencia, pero que quizá hemos vivido un proceso, una historia de vida muy distinta al que ha vivido cualquier otra persona en la sociedad. Por lo tanto, cuando tomas conciencia de ello, te das cuenta de que no partimos del mismo punto. Venimos de una situación a veces de desventaja. Entonces yo creo que ahí la empresa, cuando quiere apostar por decir, oye, vamos a empezar a trabajar esta diversidad de manera seria, empieza a repensar incluso sus procesos de selección, ¿no? Y sus herramientas. Tú, Niurka, eres teóloga y creyente. Sí. Y en la universidad te llamaban Roja. Roja. ¿Y cómo viviste tu vida universitaria? Roja, trans y además estudiando teología, que manda... Sí. ¿Eh? Manda varios, vamos a decir. Digamos, manda varios.
¿Cómo viviste tu Ha vida sido un universitaria? Ha sido un proceso también, no sé cómo, casi figurativamente es como decir, ¿cómo se va a juntar el agua y el aceite? ¿No? Esto es imposible, ¿no? Porque claro, eres una mujer que eres trans y eres teóloga. ¿Cómo se traduce esto? Más en un sector como el de la Iglesia, que todavía es un sector muy cerrado para el colectivo LGTBI+, y ya no digamos para las personas trans. Yo creo que para mí ha sido una experiencia también de rebelarme, ¿no? Contra ciertas estructuras que querían encorsetarme, incluso encasillarme en una forma heteronormativa que no respondía a mi realidad. Sí, porque Si tú a, eres creyente. Soy creyente y además lo digo con muchísimo orgullo. Si hago una mirada hacia atrás, siempre digo, creo que ahora yo tengo una gran responsabilidad también en ese espacio porque soy una mujer creyente, estoy orgullosa de mi identidad, estoy orgullosa de cómo vivo también mi experiencia religiosa. Y creo que al final es una responsabilidad también del ser una voz dentro de este espacio donde también creo que hay que seguir rompiendo estructuras. Por supuesto. Y si alguien creyente me esté escuchando, casi es decirle, Dios tampoco no se ha podido equivocar en mí, ¿no? Porque si a ti te ha llamado, a mí también. ¿Cuál ha sido la anécdota peor o negativa, el momento peor que has vivido tú durante tu experiencia universitaria? Si has tenido alguna anécdota negativa. Yo quizá he vivido dos cosas muy negativas que al final te hacen dar cuenta de decir, a estas situaciones te ves expuesta. Cuando yo tuve que sustentar la tesis, cuando tuve que presentar, me estaba jugando mucho. Por lo tanto, me tuve que travestir, voy a decirlo así, me tuve que disfrazar de hombre para la sustentación de la tesis. ¿Qué dices? Porque ¿Por qué? porque probablemente el jurado, quienes me iban en ese momento evaluar, podrían cuestionar ciertas cosas de lo que yo había preparado frente a lo que yo era. ¿Sobre qué era la tesis, si puedo preguntarte? Sí. Yo hice la tesis sobre una reflexión teológica de toda mi formación, además basada en Levinas, un filósofo que a mí me encanta muchísimo porque él habla del otro, ¿no? Del otro como aquel que te interpela y dejarse interrumpir, es decir, el otro que irrumpe en tu vida, ¿no? Sin tener tú que definir a esa persona. Entonces fue ese un momento. El otro momento fue cuando fui a sellar el título en la conferencia episcopal, donde también me jugaba mucho porque si sellaban o no sellaban. Y el último momento de situación, digamos, de transfobia que viví muy, muy notoriamente fue cuando me presenté a una plaza como profesora de religión. Y cuando veo que me han evaluado una hora, y cuando les ha encantado mi perfil, cuando tenía un perfil que estaba súper cualificado, cuando querían conectarme con otros centros educativos porque veían que era una persona que podía ser potente, y cuando en ese momento yo al día siguiente tuve que ir para llevar el título que no tenía cambiado el nombre, y tuve que decirles soy una mujer trans. Y la directora me dijo, ay, pues no sabíamos. Pero no tenemos ningún problema, me dice. Pero tengo que hablar con la madre superiora, bueno, con todo el mundo. Yo ya sabía y me dijo, ya te llamaremos. Por Y supuesto, no te llamaron. nunca me llamaron. ¿Qué hiciste? ¿Qué es curioso? Que en ese momento, días después, se me acerca una profesora del mismo centro y me dice, qué irónica es la vida. Porque justo este año en este centro educativo estamos trabajando como eje transversal la diversidad. Y apareces tú y pasa esto. Y de todas las personas que se han presentado, tenías la mejor cualificación. ¿Y denunciaste? No denuncié. Porque ¿Por qué? es otra vez lo que nos pasa a muchísimas personas trans. Hay una situación de transfobia implícita. Porque no te dicen directamente a la cara, no te contratamos por esto. Pero tú sabes perfectamente que detrás de esa no contratación se les crea el fantasma, se les activan los estereotipos, los prejuicios, por lo tanto se cierran puertas. Okay. Entonces, esta situación que a mí me ha pasado, les pasa a muchísimas personas. Por supuesto. Y quizá por eso se crea y nace Yes We Trans. ¿Qué le pides a la Iglesia? ¿Qué le pido a la Iglesia? Yo creo que le pido a la Iglesia una mirada mucho más evangélica, que para mí es esto. Yo creo que cuando nos acercamos a las fuentes, que para mí es importante, sin perder la tradición, porque en la Iglesia hay dos columnas, que es tradición, pero también está el Evangelio. Cuando nos acercamos a las fuentes, y yo creo que vamos a descubrir esta mirada de este Jesús, ¿no? De este Jesús que es amor sobre todo, ¿no? Que es amor y que además junta en una mesa compartida a todas aquellas personas
que de repente han sido excluidas, ¿no? O sea, el Jesús del que yo me enamoro es este Jesús que se rebela contra la norma, contra todo aquello que esclaviza al ser humano. Y esto está en el Evangelio. Y yo creo que es una iglesia que tiene que cambiar esta mirada y que tiene que dar espacio a estas nuevas voces que no estamos equivocadas, que también hemos sido tocadas. Entonces, casi le pediría eso, ¿no? O sea, que ya no se puede traducir. Hace un tiempo me invitaron a una charla sobre este tema y yo decía una cosa que me parece súper fundamental. Ya no queremos compasión. Las personas LGTBI creyentes no queremos compasión. Queremos caminar mirándote a los ojos con la misma dignidad que tú tienes y queremos hacer camino juntas. Ya no que me cojas de la mano y que me mires. No quieres dar migajas. Porque dentro de la iglesia hay una situación que se ha vivido muchísimo, es decir, mucha gente dice, nosotras apoyamos a las personas LGTBI, nosotras acompañamos al colectivo trans. Sí, pero cuando ya me pongo de tú a tú, ya no te gusta. Y creo que eso es lo que estamos viviendo, porque creo que las personas trans y las personas LGTBI creyentes, hoy en día estamos muchísimo más empoderadas. Y cuando estamos empoderadas, estamos mucho más orgullosas de lo que somos, de lo que creemos y de lo que vivimos, ¿no? Entonces, creo que una iglesia que tampoco no rompe y no se abra a la diversidad va a ser una iglesia que va a quedar obsoleta. Hombre, yo creo que no solo obsoleta, es contraria justamente a los principios. Al Evangelio. Al Evangelio, efectivamente. ¿De dónde eres, señor? De Vallecas. De Vallecas. ¿Y qué tal tu familia? ¿Cómo cuando, cómo has vivido con ellos, con tu familia, con tus padres? Yo creo que toda mi familia, transición y tu vida. Toda mi familia ha hecho un proceso paulatino y poco a poco, ¿no? Es decir, y creo que yo también he sido consciente y he tenido la paciencia de dejar que cada persona viva su proceso así como lo he vivido yo, ¿no? Has respetado sus tiempos. Sí, por ejemplo, la relación con mi hermana es súper estrecha, muy profunda. Uno de mis hermanos me decía, no entiendo mucho esto, pero quiero que sepas que te quiero mucho. Sin embargo, la reacción de otro hermano mío fue, ¿y ahora qué va a decir la gente? ¿No? Es decir, y la respuesta de mi madre, por ejemplo, fue una respuesta muy lógica, muy razonada, que yo me quedé sorprendida, pero decía, es una respuesta que le falta amor, le falta afecto, le falta cariño. Pero creo que ella también ha hecho un proceso de asimilación, ¿no? Esto lo vivimos todas las... Pero una cosa que lo tengo clarísimo es que yo creo que esta soy yo y no estoy dispuesta a sacrificar mi identidad, mi autenticidad por nadie ni por nada en el mundo, ¿no? Y creo que eso es lo que al final nos llevamos muchísimas personas LGTBI, sobre todo las personas trans, porque hemos cruzado, hemos roto quizá una barrera en la que se nos había querido encasillar y que al final dices, esto es lo único que tengo, ¿no? Y si tú me quitas esto, me estás quitando mi dignidad, mi humanidad. Sin duda. Y eso no podemos consentir. Y eso no podemos consentir nunca. ¿Qué le pides a la gente para ayudar a Yes We Trans? ¿Cómo podemos ayudar todos a tu asociación? Pues mira, aquí me voy a explayar. Venga. Bueno, empezamos ya, si que te parece. Nosotros Sí. acabamos siempre esta entrevista con minutos de oro. Digo minuto porque no es un minuto. Y siempre nos pasamos. Por lo tanto, mira, ahí tienes la cámara para decir Sí. a cámara todo lo que consideres oportuno. A ver, yo a la sociedad lo que le pido es una frase que repito muchísimas veces. Conozcan nuestras historias, escuchen nuestras voces. Y cuando conozcas la realidad que vivimos, quizá vas a entender por qué es importante un programa como Yes We Trans. Al gobierno, a las autoridades les digo, creo que Yes We Trans tiene que ser una responsabilidad no de un colectivo o una organización, sino una responsabilidad de gobierno y de Estado, porque estamos viendo los altos porcentajes de discriminación que vivimos las personas trans, no porque no tengamos capacidades ni cualificación. Lo más doloroso es que se nos rechace y se nos discrimina por ser como somos. A las organizaciones que creemos sinergias. Creo que cuando creamos sinergias, cuando trabajamos juntas en equipo, podemos lograr mucho más, podemos hacer más fuerza y podemos llegar más allá de donde quizá estamos llegando de manera separada e individual. Yes We Trans es un programa que nace para incorporar a las personas trans en el ámbito empresarial, y si tú eres una organización que hace un proceso de formación, de preparación, de empoderamiento de las personas trans previa a la incorporación, creo que luego sí podemos conectar para que Yes We Trans se encargue de incorporarles en el ámbito laboral.
Y este mensaje que es el que más me gusta hacer es a las empresas, porque quiero invitar a todas las empresas que se acerquen a conocer Yes We Trans, www.yeswetrans.org, para que conozcan de qué manera pueden hacer real la diversidad y la inclusión dentro de sus estructuras corporativas. Y además creo que cuando incorporen personas trans en sus espacios de trabajo, tendrán equipos más diversos, tendrán personas que trabajen con mayor fidelidad quizá a lo que es la empresa, con mayor sentido de pertenencia, y quizá van a descubrir también un talento que hasta ahora no lo habían visto. Yo siempre digo que con la diversidad ganamos todas. Gano yo, porque soy yo misma y estoy más feliz, ganan los equipos y gana la empresa, porque se hace un referente corporativo a nivel social y a nivel también interno. Yo quiero invitar que las empresas se acerquen, que nos conozcan, que sumemos esfuerzos y que hagamos que Yes We Trans vaya dando más trabajo a más personas que ahora están en una situación de vulnerabilidad. Qué bonito, muchas gracias, Niurka. Y Yo muchísima suerte. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer. Y sigamos trabajando juntas. Por supuesto. Eso es.